Mi nombre es Ever Antonio Núñez Canales, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, del área de electricidad. Llevo la clase de electrónica 1. Vamos a polarizar un transistor en el estado de reposo o activo. Sabemos que existen tres estados: el de corte, el activo o reposo, y el de saturación. Pues el de corte, el transistor se comporta como un circuito abierto, y el de reposo activo se comporta como un circuito cerrado. Y el estado de saturación pues es el límite de corriente que puede pasar en ese transistor. Ya en ese estado pues es posible pueda dañarse este transistor. Vamos a ver el circuito, la simulación. Vamos a observar. Como se puede ver, el circuito pues consta de dos fuentes, una fuente de base, otra fuente de colector. Tenemos el transistor 2N3904, más o menos con una ganancia de 100. Y tenemos una resistencia variable. Y tenemos otra resistencia de 500 ohmios. Bueno, por aquí va a circular la corriente de colector y por aquí circulará la corriente de base. Aquí tenemos una caída de voltaje de base emisor, que aquí la podemos encontrar. Y aquí tenemos el voltaje de colector emisor. Bueno, vamos a simular, vamos a realizar la práctica. Primero dice que regulemos el voltaje colector a 20 voltios. Bueno, aquí está a 20 voltios el voltaje de colector. Ahora la otra parte dice regular la corriente de base a modo que sea 0 amperios. Vamos a simularla a ver si está. Ahí está en 0 amperios. Ok. La segunda parte dice aumentar la corriente de base de manera que al obtener una corriente de colector de 20 miliamperios y una voltaje de colector emisor de 10 voltios. Bueno, vamos a ahorita aumentar la corriente de base a modo de llegar a 20 miliamperios en la corriente de colector. Bueno, antes que nada, recordando que estamos haciéndolo en polarización en reposo, estado activo. Pues si ustedes pueden observar, antes aquí hay una fuente de 20 voltios. Es el voltaje máximo que podemos tener aquí en este circuito. Entonces vamos a decir que el estado activo, que es prácticamente al centro, para que esté en reposo, vamos a tener que tener aquí, como dice las indicaciones, un voltaje de colector emisor de 10 voltios. O sea, la mitad de 20 voltios. 10 voltios. Eso me va a hacer que el estado se encuentre en estado de reposo o activo. Y vamos a regular, como decía en las indicaciones, vamos a regular la resistencia variable para obtener. Aquí tenemos que tener 10 para que esté en estado de reposo, y también reguláramos la corriente de base, de modo que también en la corriente de colector obtengamos 20 miliamperios. Vamos a regularlo a ver si se presenta los 20 miliamperios acá. Dice vamos a regular la fuente de base. Aquí tenemos 70 microamperios y 13 voltios. No, 13 miliamperios no. Entonces vamos a seguir bajándole. Ahí está en 12 voltios, voltaje colector emisor. Todavía no está en el estado de reposo, no ha llegado a ese estado. Vamos a bajarle como por aquí. Ya tenemos 10 voltios, es la mitad de la fuente. Como ustedes pueden observar, ocupamos 112 microamperios, .53 microamperios,
y hemos logrado obtenerla a 10 voltios y automáticamente lo que nos pedía el inciso, que aquí tuviera 20 miliamperios. Ahora vamos a verificar el beta de este transistor 2N3904. Se cree que es de 100. Sabemos que para encontrar beta sería corriente de colector entre corriente de base. Y vamos a ver. Tenemos corriente de colector de 19 miliamperios, 19.82 miliamperios. 19.82 miliamperios entre 112.53 microamperios da una beta de 176. Entonces la ganancia de este transistor es de 176 o 180, podríamos decir, redondeado.